Una edición más de La Clave. Esto es en vivo y en directo. Por eso le veíamos al senador Enrique Riera arreglar su silla en ese lugar. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué bien. le pasó a tu silla? No sé, me dejaron, me pareció que estaba un poco enano, pero ya arrancó el programa, dijo al aire y aquí Ya estamos. estaba arreglando la silla. Claro, estamos resolviendo eso del momento. Muchas gracias por la invitación y bueno, y saludo a toda tu teleaudiencia. Bueno, muchas gracias. Esas son cosas que pasan solamente cuando uno está en vivo. Así que... Así es. Bueno, para que no haya duda que está pregrabado. Exactamente, y que todo lo que vamos a hacer acá sale sobre la marcha. Así es. Senador, muchas gracias por venir. Antes que nada, hablar un poco, hacer un análisis sobre lo que está pasando dentro del Partido Colorado. Y hablábamos con varios colegas en una reunión y decíamos, hoy la oposición está dentro del propio Partido Colorado. ¿Cómo analiza hoy, terminando el año? Mira, este fue un año medio atípico. Si queremos dividirlo en el primer tercio, ya supera, electoral, un segundo tercio de una transición atípica, casi una no transición, porque no hubo paso de posta a pesar de ser parte del partido, y el último periodo en versión parlamentaria, que es donde más se puede medir la correlación de fuerza. La primera, el romance, primer tercio, romance total. La transición, muy difícil, te diría casi no hubo, se nombraron equipos que teóricamente traspasaban algunos datos, colaboraron algunas piezas comunes tipo Benigno y algunos más que son más dialogantes que otros, pero obviamente, y en el periodo parlamentario hubo algunas trancas y algunas inconsistencias que me llamaron la atención, porque que a veces desconcierta un poco las posiciones de algunos referentes importantes del oficialismo. Por darte un solo ejemplo, Hugo Velázquez y Beto Velar, hablamos del vicepresidente y del presidente del Congreso, dicen que el expresidente Cartes puede declarar por escrito, te lo escuché en tu radio, y después se retractan, pero por otro lado Friedman, referente importante también de su movimiento, tiene una actitud bastante subjetiva y agresiva en la famosa comisión de investigación. Entonces, la pregunta es, ¿lo hacen solos? Cada uno juega su partido, el presidente no baja líneas como se dice y respeta la autonomía de los liderazgos, o como dijo en una vez Beto Velar, y ya me llamó mucho la atención, así se construyó este movimiento, es una suma de líderes y cada uno tiene vuelo y autonomía propia. Eso es lo que ellos alegan cuando hay algún tipo de posturas dispares a la que tiene, por ejemplo, hoy Mario Abdo Benítez, que ellos no es de bajar línea, que ellos justamente, Añetete se construyó con la suma de varios otros movimientos y que cada uno tiene su postura. Ahora, la pregunta es, cuando uno sigue a un líder, ¿no deberían tener casi toda la misma idea? Por lo menos en el tema central, ¿verdad? Yo te diría que en nuestro movimiento hay mucha disciplina, hay mucha discusión interna y en algunos casos cuando roza, digamos, la conciencia personal de cada uno, te admiten un voto libre. Ha pasado en algunos casos puntuales. En el caso del oficialismo es un poco desconcertante porque nosotros no estamos haciendo una oposición directa. Por darte un dato, estuve sumando y son casi $1.000 millones aprobados en préstamos para el gobierno central en estos 4 meses. Es mucha plata. Obviamente son préstamos gestionados en el gobierno anterior. Después vemos algunos hechos aislados, ¿verdad? Porque la política pues se mueve por gestos, por actitudes que uno interpreta, ustedes interpretan, nosotros también. En los 4 meses de transición y en los 4 meses de gobierno, el presidente de la República, el líder natural de su movimiento, apareció 2 veces en el partido y fueron así fugaces, para lo que queremos los colorados, fugaces. Unos minutos recordarás el 11 de septiembre cuando se puso la corona en la escalera. El discurso del diputado Aliana, presidente del partido, fue generoso, amplio, todos creímos que se iban a cerrar la herida, pero esa tarde en Itapúa ya dijo de que desde los medios del presidente y del sector, digamos, de Honor Colorado se estaba conspirando para que no termine su gestión. No es cualquiera el que lo dijo el presidente de la República en el ejercicio de sus funciones en un acto partidario. Bueno, la segunda vez, de paso a su largo viaje por el Oriente, hizo una visita casi de cortesía a Liana, porque tanto insistíamos nosotros por los medios, qué sé yo,
se encargó de aclarar que habló 1 minuto por teléfono con el expresidente Horacio Cartes, como si fuera vergonzante, cuando que todos vimos la foto, la gigantografía, la sonrisa de la campaña, ¿verdad? El apoyo. Y en simultáneo, Pati, nos llama mucho la atención las reuniones en el PLRA, que son con comunicación previa a la prensa, o sea, me voy a reunir con tal, no como estas visitas fugaces, y sonrisas, y después declaraciones conjuntas, lo mismo con Patria, lo mismo con la bancada de Llano, o sea, todavía no se reunió con la bancada de colorados que trabajamos para que ayuden todos los colorados y para que lleguen todos los colorados. Entonces vos decís, bueno, algo está pasando, ¿verdad? ¿Cómo le es más fácil estar con quienes no les reconocieron la victoria hasta hoy? Yo no escuché que con quienes le ayudamos, con plata, con tiempo, con fuerza, con votos, a llegar. Estamos hablando de 500,000 votos que sacó Honor Colorado en la última interna que, entre paréntesis, reconoció esa noche. Pero no solamente eso. Y hoy me decía un colega y me hizo pensar, esta división que ustedes hablan viene no del famoso juramento o no del presidente, que ya es una consecuencia de Nicanor y de Horacio, sino viene de la derrota de Aliana. La victoria de Aliana y la derrota de Mario, porque recordarás que durante 1 año y medio no pisaron la Junta. O sea, los grandes defensores de la institucionalidad. La Junta, 0. ¿Cuál fue la excusa política? Que no habían 3 integrantes en la comisión ejecutiva. Yo creo que es poco, ¿verdad? Y puedo citar muchos ejemplos. Pero en paralelo, no es que me contaron, me consta que entre la victoria de Aliana y la derrota de Santi, que es 1 año y medio largo, Mario Abdo Benítez y muchos de sus referentes arreglaron sus diferencias con Honor Colorado. No, es que me contaron, yo en aquel entonces, al principio era presidente del consejo, no podía hacer política, pero me iba una vez por semana a Hamburgo y Charoga a explicar, a reportar, a contar cómo es el sistema, etcétera, etcétera. Almorzaba, lo veía muy cómodamente ubicado. O sea, públicamente en la Junta no iban, pero en privado las relaciones eran buenas, hasta que de vuelta se deterioraron, ¿verdad? Ahora, cuando usted habla de que no hay ese acercamiento de parte del líder de Honor, de Añetete, hoy presidente de la República, ¿qué buscan a cambio? ¿Qué va a significar esa unidad? Cuando ustedes dicen unámonos, pero a cambio de qué, ¿para unirse para qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, y ese es probablemente ahí metiste el dedo en la llaga o llegaste al caracú. El expresidente Cartes, en la campaña, durante la campaña y después, dijo que vamos a apoyar sin condiciones. Palabras textuales, no quiero tener ni olor a traición, porque en el Partido Colorado lo único que no te perdona es el votar o trabajar en contra del partido o hacerse el caimán, no, chancho rengo, ¿verdad? No participa, no aparece el día de las elecciones, no aparece el transporte, desaparecen de las mesas y todo el mundo sabe quiénes son y por qué. Lo segundo que dijo, ya después de ganar, la bancada de Honor Colorado tiene que apoyar sin condiciones todo lo que beneficia al país. Por eso te hablé del caso de la creación de ministerios, del caso de la aprobación de los directores de las binacionales, aunque algunos fuimos disidentes y nos permitieron decir algunas cosas muy duras en su momento. Sin embargo, como bancada, hemos apoyado la gestión del gobierno sin ninguna traba. Vos, si querés comparar, vos que siempre estás muy informada y tenés una Biblia en la cabeza, acordate lo que fue el G15 en su momento, que llegó a mandar una nota firmada por el presidente del Senado a la banca internacional pidiendo que no se compren los bonos de Paraguay. En el momento que estábamos en plena emisión y necesitábamos capital para infraestructura, etcétera, etcétera. O sea, esa oposición, Marito jamás tuvo desde que ganó hasta hoy. Entonces, la pregunta es, y el otro día iba a ir Hugo Velázquez a nuestra bancada y se fue. La primera vez que un representante del Ejecutivo acude a hablar con gente de Honor Colorado. Entonces dije yo, bueno, tranquilo, la pipa de la paz. Y me tomé la molestia de hablar con mi colega, decir, bueno, ¿qué es lo que...? Nada. Hablé con el propio expresidente, no queremos nada, solo respeto. Yo no quiero ni ministerio, ni impunidad, nada. Otra cosa es lo que se publica. Yo te cuento de fuente directa.
Lo que yo le dije... Vos le dijiste al presidente Horacio Cartes, Sí. al expresidente, ¿qué querés que le digamos? ¿Qué Yo querés le- que hablemos con sí, Hugo, sí, con sí. Hugo Yo, Velázquez? yo hablé con el presidente y le dije, mira, Hugo Velázquez va a ir mañana temprano. Pensé yo que iba a pedir apoyo para su hermano para el ascenso, ¿verdad? Porque dije, bueno, que esto de repente, súbito romance, ¿verdad? Ya estamos todos escépticos. Y pregunté al presidente, y el presidente me dijo, nada, a las 11 de la noche del día anterior, nada, no se pida nada, solo respeto, si es posible que se deje de perseguir la gente, que se deje sacar de las instituciones públicas, de nada nos sirve un abrazo en la cúpula hacia abajo, en los mandos medios sigue el maltrato. Entonces yo me encargué de transmitirle lo que te estoy contando en público al propio vicepresidente, a quien le agradecimos su presencia, pero le transmitimos y le dijimos, hay algunos casos puntuales en los que no entendemos que vos, señor vicepresidente, venía a hablar con nosotros en buenos términos, quizás porque tenga la experiencia y el oficio, pero en el mismo momento cuando subamos arriba, porque era antes de la sesión, le vamos a ver de vuelta al amigo Friedman con una agresividad digna de mejor causa. Y, por ejemplo, Baqueta, que es el líder de bancada, nos dice, como nos dijo Velázquez, que hay algunos elementos dentro del movimiento oficialista que no son controlables, digamos, ¿verdad? Y habló de las dificultades que tienen con PETA, de las dificultades que tienen con Friedman, y que hay un ala dura no dialogante y que hay un ala blanda más dialogante, entre lo que se incorporó el propio Velázquez, y creo que habló de Alderete, y creo que habló de Calé, que está muy callado, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, pero entonces triunfó la ala dura, ¿verdad? Porque el presidente o no baja línea, o no habla, o se está más con el ala dura que con ustedes. Y muchas preguntas quedaron sin respuesta, ¿verdad? Cuando usted le dijo al vicepresidente de la República de que dejen de perseguir gente, de que deje de sacar gente del Estado, de algunos cargos públicos, ¿le respondió, le dio también usted algunos casos puntuales? Yo le conté el caso del MEC, que es el que conozco, donde 18 directores departamentales que tenían 20 años de antigüedad y que asumieron por concurso público de oposición y que no los nombré yo. O sea, cuando yo asumí, ya estaban. Eran señores y señoras de la vieja guardia del ministerio y trabajé con ellos y ellas 1 año y 8 meses sin problema y tienen un gran valor, Patricia, ¿por qué? Porque conocen los directores, lo complicado, las maestras, las buenas docentes, los buenos docentes, dónde quedan las escuelas, cómo se accede, cuál es el puente que se rompió, por dónde pueden llegar más rápido, o sea, tienen un valor tremendo, es el ministerio en el terreno. Yo le dije a PETA en la reunión de la Comisión de Educación liderada por Blanca Velar, y le dije a Hugo en su momento también, bueno, y se cambiaron los 18. Y cuando yo llegué ya estaban, y cuando yo me fui en enero ya estaban, siguieron otra vez con el ministro Aguilera, y cuando entró PETA los cambió. Y obviamente eso hizo que el ministerio en su fase operativa quede un poco paralizado, ¿verdad? ¿Y cómo analiza esa situación que los propios senadores le reconocen justamente lo que publicábamos hace 3 días, creo, en el diario Última Hora, el tema del ala dura dentro de la propia bancada de INTT? Y ellos le pegaste, reconocen parece. que hay. Parece, no sé cuál es tu fuente, estás protegida constitucionalmente, Sí. pero realmente yo creo que algo de eso hay. Hay un grupo muy cerrado que no quiere saber nada, en pocas palabras, hablando crudo, de Horacio Cartes. Ni un poco de acercamiento. Claro, y yo lo que quiero en todo caso, que nos envíen, aunque sea por mail, la lista de los reclamos. Porque si bien debo admitir, haciendo autocrítica, que en algún momento dado hubo intolerancia de algunos sectores de Honor Colorado que también generaron despidos en su momento, Claro. ¿verdad? Que en mi caso particular, y por eso digo esto, en el MEC yo no saqué ni uno de los 80,000. Probablemente por mi historia personal, siendo un hombre de un hijo perseguido políticamente, yo no entiendo la persecución por la idea y además creo que políticamente no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque si terminan las elecciones, para apoyarte, ¿qué te pide el echado? Que le reponga. ¿Y dónde le pones si ahí quedó el leal? Entonces no tiene solución, pero esa es una opinión personal que respetan dentro del movimiento. Entonces, ellos ni siquiera eso me reclamaron, porque si criticaban esa actitud, ¿por qué la repiten? ¿Es venganza? ¿Es persecución nomás?
Entonces lo que hay, Patricia, yo veo, no es solamente molestias, hay desilusión, hay dolor en la dirigencia colorada que se rompió el lomo, porque es cierto, se recibe el apoyo de la administración central, pero todos sabemos, como en los clubes de fútbol, como en las iglesias, que somos un pueblo apasionado y que cuando estamos en las elecciones, los perros ponen su auto, su plata, su celular, rompen su vehículo, traen los votos, se involucran en la campaña con plata o sin plata. O sea, hubo un esfuerzo colectivo y vos sos testigo de que se ganó apenas, ¿verdad? 3% es nada, ¿verdad? Y a pesar de eso, entonces, ¿qué es lo que a la gente le desconcierta? ¿Qué es lo que nos cuesta explicar? ¿Cómo es que gana Liana, desaparece en un año y medio, pierde Santi, se reconoce anoche, se convierte en PC, la Junta de Gobierno que no habían pisado un año y medio, y la Junta empieza a funcionar como por arte de magia? Pero no solamente eso, autorizan un préstamo de más de 40.000 millones de guaraníes, plata de todos los colorados, para la campaña de Mario. Entiendo yo eso. Ahora, ustedes hicieron un análisis de qué es lo que ustedes creen que hoy Mario Abdo Benítez quiere lograr con esta no unidad que hasta ahora no estamos viendo. ¿A dónde quiere llegar? ¿A que Cartes desaparezca del plano político? ¿Quieren cárcel para alguien en específico? ¿Ya no quieren saber nada de unirse? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen sobre eso? Y eso es lo que nos desconcierta, ¿verdad? Porque la alianza con la oposición es de corto plazo, ¿verdad? Es decir, todos sabemos que dentro de un año vamos a estar en campaña y no va a ser la oposición la que le van a ayudar a recuperar las intendencias que perdimos o a mantener las que tenemos. Y además hay una sustancia muy valiosa que en política que se llama la confianza, ¿verdad? Yo me pregunto a partir de ahora, ¿quién más va a creer en el que gana? Yo te digo, Patricia, acompáñame, llegamos y vos estás a mi lado. Bueno, y yo llego, vos me llamás por teléfono y el teléfono que usted llama no existe, ha sido cambiado. La próxima vez que yo te llame o que vos hagas una campaña, ¿quién va a creer que yo te voy a acompañar? ¿Y cómo recuperamos esa confianza? O sea, el daño que se le está haciendo al partido es tremendo, ¿verdad? Y ya terminó las elecciones. Y sin embargo, vos fíjate cómo se celebra, hace un año derrotamos al cartismo, no sé, cosas. Y eso es volver a tirar limón en la herida como queriendo mantener la división, ¿verdad? Yo no sé si pretende gobernar con un sector de la oposición, yo no sé si pretende, como probablemente pueda hacer, destruir al adversario político, porque probablemente, a diferencia de otros presidentes, por ejemplo, que vos conociste, yo recuerdo cuando Rodríguez salió, hubo una persecución, hubo comisión bicameral, le trancaron en la constituyente, ¿te acordás? Bueno, cuando Guasmosi salió, nadie le vio proyección política al guasmosismo como movimiento, quedó. Cuando Oviedo salió se le persiguió mucho, ¿verdad? Pero Oviedo también era un caudillo, un hombre que movía masas, todos hemos visto los actos, y en Coronel Oviedo. Y en este caso particular salió el presidente, formalmente no está ejerciendo ningún cargo público y sin embargo el movimiento se mantiene compacto y salvo algunas fugas naturales de quienes no puedan aguantar presiones. Vamos a ir a la pausa con esto que te voy a preguntar y no sé si hay algunos sectores de Añetete que dicen que Mario Abdo ganó teniendo esa política anti-Cartes, sí, ¿verdad? Y Cartes también anti-Marito, o sea, así era la campaña, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué no mantenerse con esa política? ¿Por qué seguir con un sector al que el elector de Marito, la gente que hoy le apoya a Marito, repudia, por ejemplo? ¿Por qué hacer esa unión para que empiecen a decir de vuelta, la unidad granítica del Partido Colorado, empezamos con lo mismo? ¿Podría ser esa situación? Y mira, yo recuerdo que cuando se dio el famoso abrazo, ¿te acordás que salió la foto de Marito con Horacio en Burubicharroga? Muchos talibanes del equipo de Añetete se enojaron y lo insultaron y lo maltrataron y él entendió que solo no llegaba, ¿verdad? Ahora, si solo no llegaba, una vez que llegó, ¿por qué se desprendió? Porque finalmente cada equipo sacó 500.000 votos, hubieron 1 millón de votos en el partido. Quiere decir que hay que aceptar que un partido grande como este tiene diferentes formas de pensar. A algunos les gusta el liderazgo de Marito y a otros les gusta el liderazgo de Horacio. Entonces, puede suceder, como vos decís, que quizás manteniendo a raya a las cabezas de este movimiento,
pretenda con el viejo Taundera creer que el tiempo va a ir desgastando al movimiento Honor Colorado y va a ir llevando parte de la dirigencia. Y yo veo exactamente lo contrario. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de este caso polémico que terminó prácticamente de estudiarse hasta la vuelta al receso parlamentario, el caso Darío Messer, este hombre muy cercano, amigo del expresidente Horacio Cartes, y justamente vamos a hablar con el senador de algunos documentos que aparecieron el día de hoy. Pausa y volvemos. Bueno, si tan solo pudiéramos contar todo lo que el senador me está contando ahora. Bueno, en lo que quedamos, mejor dicho, el caso Darío Messer. Vamos a hablar primero de esta comisión. Ustedes constantemente hablan de la ilegalidad de la comisión o de la gente que integra, porque la comisión está avalada constitucionalmente hablando. ¿Qué es lo que ustedes hoy cuestionan de la creación de esa comisión? No, la Constitución está dentro del marco constitucional y se constituyó con nuestros votos. O sea, si vos mirás el acta, todos nosotros, toda la bancada, creo que fue por unanimidad, dijimos que sí, que se le investiga a Messer, un delincuente internacional con orden de captura en Brasil y en Paraguay, responsable de un tema mucho más grande que lo que está acá. Se habla de 1.500 millones de dólares de lavado y que salta primero en Brasil por el lavallato y después vienen sus vínculos acá. O sea, usted, en tu caso, le considera hoy un delincuente a Messer. Claro, con todas las letras, y tiene que explicar todo lo que se le acusa y todo lo que se dice, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando se instala la comisión, sus integrantes se acomodan de tal manera que lidera la comisión justo un detractor confeso y avieso al presidente de mucho antes, ¿verdad? Y eso les resta imparcialidad en el intento de hacer una investigación objetiva. Pero además de eso, cuando arranca la comisión, todo estaba orientado a probar el vínculo comercial entre Messer y el expresidente Cartes. Cuando nosotros empezamos a ver eso y empezamos a averiguar también, ¿verdad? Entonces nos encontramos con alguna sorpresa, como lo que hablabas del documento que saltó, ¿verdad? Resulta ser que por los documentos que son oficiales, son públicos, es cuestión de pedirle al BCP, ¿verdad? La cuenta famosa se abrió en el 2011. Y acá nos cuentan la historia del 2013 en adelante. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues ¿por qué no investigan 2013 para atrás? Claro, para recordar nomás, entre junio del 2013 hasta agosto del 2014, Messer tuvo un movimiento económico de 5 millones de dólares. 5 millones de dólares y la gran parte ya después. En esa época, en junio del 2013, ya Cartes era presidente electo, claro, pero todavía estaba la presidencia de Federico Franco. Correcto. Y era otro el presidente del Banco Fomento, que cuando yo me voy a la comisión como oyente, pues yo no soy miembro, le escucho al presidente del Banco Fomento, cuando le pregunta a Querey, decir cuando yo llegué la cuenta ya estaba abierta, ¿verdad? Y yo no sabía que no tuvo movimiento, hasta que después me informaban que hubo 5 millones de dólares, que no es poca cosa. Vos depositas 10.000 dólares y enseguida te va a llamar tu jefe de cuenta a decir, che, ¿de dónde sacaste la plata, Patricia? Vos decís, bueno, vendí una casa, tráeme la escritura, por favor. Y lleva la escritura y termina ahí. O sea, para hablar claro y tratar de ser claro con la ciudadanía, mover dinero no es delito. Todo el mundo y mucha gente mueve dinero y mucho dinero en Paraguay. Si no, no veríamos los edificios que tenemos. Lo que pasa es que mover dinero de origen ilícito es el delito. Entonces, cuando se hace la investigación sesgada y no se le llama a los otros presidentes, pero sí a uno, no se le llama a los otros dirigentes de bancos, pero sí a uno, y se prueba, porque se fueron toditos los directivos del Banco Amambay, se fue Juan Carlos P. Moreira, se fue Santiago Peña, se fue Fernández Baldovino, bueno, no se fue nadie más que no esté vinculado al expresidente Cartes. Entonces yo pregunto, ¿cuánto es lo que realmente movió el Banco Amambay? Repito, que mover dinero no es delito. Si no se puede mostrar el origen, sí. Me dicen 2,5 millones, 1,5 millones se volvió a retirar y 1 millón está embargado por la Cenavico. Y hago una pregunta un poco ingenua, che, y no era 40 millones, sí. ¿Y dónde están los otros 38? Y se fueron a otras instituciones. Entonces le preguntamos a Pereira, ¿y cómo se puede saber a qué otras instituciones se fueron? Es muy sencillo, dice, es cuestión de pedir un extracto de cuenta o un informe al Banco Central de Paraguay. Cuando averiguamos extraoficialmente, los otros son aparentemente, porque hay que ver papeles para hablar con seriedad, pero Citi, Banco Atlas y otras financieras.
pero no hay ningún interés en esa comisión en averiguar Porque otra cosa. hablando del documento que se dio a conocer hoy, creo, no sé si ustedes mismos se encargaron de dar o cómo fue. A mí me la hicieron aparición. llegar Ya. funcionarios del Banco Central y yo le mandé a Teresa Ruidía una discusión que tuve con ella y con Carlitos Bá y Roberto. Claro, pero te digo, junio del 2013 hasta agosto del 2014, 5 millones de dólares fue el movimiento económico de Messer acá. Entre el 2016, o sea, entre el 2014 y 2016, ya cuando el presidente Horacio Cartes era presidente del movimiento, fue entre 35 36 millones de dólares. Sí, ¿Verdad? O sea, mucho más alto de lo que era en la época anterior de Federico Franco, por ejemplo. sí. Por eso es que yo no sé hasta qué punto ayudó a Cartes el hecho de dar a conocer un documento como ese, porque estamos hablando de 5 millones nomás antes, no más, una forma de decir, comparando con los 35 durante la presidencia del presidente Horacio Cartes. Bueno, pero todos sabemos cómo funciona el sistema, ¿verdad? Cuando, como usé tu ejemplo de depositar $10,000, cada paraguayo o ciudadano que invierte en el Paraguay tiene un perfil. O sea, en tu caso, suponete que diga, bueno, el movimiento natural de la señora Vargas es depositar 30 o 40 millones mensuales. El día que deposites 100, tu oficial de cuenta te llama, te pide explicaciones, vos le das satisfacciones, no pasó nada. Si en 90 días, después de producido el hecho irregular que se llama técnicamente desborde, vos no das satisfacciones, ellos mandan un reporte a la CEPRELAT. La CEPRELAT tiene 10.000 reportes, más o menos, y otra vez ellos hacen una evaluación de cuáles son los más grandes o los más raros o los más difíciles, y eso empiezan a investigar. Y no pasó eso con Darío Messer, con la CEPRELAT. Tenía que haber pasado ya cuando empezó el movimiento. Tenía que haber pasado en la época de Federico, en la época de Lugo y en la época de Cartes. Correcto. Correcto. Y no se hizo tal. Y no se hizo porque hay obviamente debilidad en el control, hubo flojedad en las instituciones y todos los que no cumplieron con su papel tienen que explicar la justicia. Y lo que yo no reclamo... Y eso es lo que está haciendo la comisión ahora. Sí, pero no... ¿Te parece que es parcial? Claro, porque la otra parte no mira. Es como si dijeran, acá en señales, todos los conductores tienen que ir al médico, pero solamente se va Germán. Entonces yo que estoy mirando el programa, digo, ¿y Patricia? Entonces lo que yo estoy viendo nomás es, todos vemos, no solamente yo, ¿verdad? Que la comisión, y hoy le escuché una declaración a Freeman de vuelta, diciendo que no le va a convocar ni a Lugo, ni a Federico Franco, porque no es la línea de la investigación. Vos decime qué quiere decir. No es la línea de la ¿Y investigación. no tiene que ver con la cercanía del presidente Horacio Cartes con Darío Messer? Inicialmente compañeros comerciales con cambios a Amambay, y posteriormente el banco. Pero eso todavía no está aprobado hasta hoy. O sea, que fueron compañeros comerciales en la apertura de Amambay, de cambios a Amambay, que posteriormente se volvió banco y luego Basa. No figura Horacio Cartes. Y además no figura ni un papel. Y no figura hay, el padre en la conformación del banco. Bueno, pero ¿dónde está? Elmo Cartes. Está bien, pero ¿dónde está el delito? O sea, yo lo que quiero... No hay delito ahí, sino simplemente el hecho de que, es decir, no hay ningún lazo comercial, ningún lazo entre Darío Messer y Cartes, y ver la conformación de cambios a Amambay y posteriormente a banco, donde ya no estaba Darío, de alguna forma el inicio de lo que es el emporio posteriormente del grupo Cartes. Correcto. ¿Por qué negar esa parte? Lo que no se niega. Lo que se reconoce es una amistad de muchos años y quizás una historia común de arranque, pero han pasado 30 años y hoy se usa una comisión bicameral de investigación donde solo hay un interés en tratar de demostrar el vínculo comercial entre Messer y Cartes. ¿Ustedes creen que hay alguna directiva internacional o algo, una metida de opinión de parte de los Estados Unidos para hacer un poco más específico? No creo que Freeman tenga ese rango, ¿verdad? Y mucho menos... Después viene todo el tema del pasaporte, que habrás leído, que ya hablé mucho sobre eso, pero se publica que no tiene pasaporte y todos sabemos que cuando el gobierno americano le saca el pasaporte a alguien, como lo hace con los oficiales de Venezuela, se comunica, ¿verdad? Diosdado Cabello, el general fulano no puede entrar al país. Ahora se publica de que no va a entrar. Yo creo que hay una campaña de persecución a un movimiento que es autónomo y que está fuerte, y que en este momento está con suficiente músculo
para dar batalla en las internas del 2020, en las intendencias, en las seccionales y en la Junta de Gobierno. Y no le encuentro otra explicación, ¿verdad? Porque, decime por qué nadie le persigue a Lugo, por qué nadie le persiguió a Federico Franco, que fue muy criticado en su época, por qué nadie le persiguió a Nicanor, por qué nadie le persiguió a González Maqui. Este es un presidente que ya salió y sin embargo, a pesar de que hizo una buena gestión, yo no puedo hablar de un gobierno del cual formé parte. Ahora, senador, el tema de este informe supuestamente de la CEPRELAD, para ir ser un poco más específico, ¿verdad? Sí. Que se había realizado y donde se lo mencionaba el presidente Horacio Cartes en un segundo informe que se envía a la Fiscalía, ya no figura el presidente Horacio Cartes. ¿Qué pasó ahí? Porque algunos dicen era la continuación, otros dicen que se borró el nombre. No. ¿Cuál es el informe que ustedes tienen? Son dos informes, yo le escuché a Boydanich, son dos informes y ratificados por la actual, ¿verdad? Y en el informe la mención que se hace es lo que el manual obliga. El manual obliga a que se mencionen los links de las publicaciones referentes al tema. Ahora, si ya no vamos a entrar a discutir las posiciones de los medios, ¿verdad? Que todos sabemos que tienen posiciones. Bueno, entonces si yo suponete que me hagan un informe a mí y entonces pongan los links que se refieren a mis posiciones políticas o a mis defensas en el Parlamento, y más en estos últimos 10 días que casi estuve en todos los programas de radio y televisión y casi ya me llaman vocero del cartismo, sencillamente porque hablo con franqueza de mis convicciones. ¿A vos te pidió el presidente Horacio Cartes hablar específicamente de este tema? No, pero me dijo, si es que alguien te llama, vos estás convencido de lo que te digo. Totalmente le dije. Nosotros los abogados nos movemos por hechos y por documentos. Él le llegó a sentar en una mesa y mostrar, este es el panorama, estos son los documentos, yo no tengo nada que ver. O sea, ¿mostró o simplemente fue una cuestión de decirle a ustedes, yo no? No, nosotros conversamos sobre el tema, yo pregunté con franqueza y le dije, miren, a mí me llama mucho la atención este asunto de la comisión, la agresividad con la que se mueven, me encantaría verle sentado. ¿En qué parte, la segunda vez que usas la palabra agresividad, sí, y me llama un poco la atención, ¿en qué parte ustedes ya consideran que es agresiva la comisión? Y la comisión es agresiva por la forma en que interpelan solamente a todo lo que está vinculado al expresidente. O sea, vos, hagamos nombre, como decís vos. Santiago Peña, Carlos Fernández Baldovino, Juan Carlos López Moreira. A Juan Carlos López Moreira le dijo celeste amarilla por harto ondeando. No te creo una sola palabra. ¿Y qué le respondió Juan Carlos? Ese es tu problema. Si es un simple ciudadano. Esta es una comisión cuyos informes no son vinculantes. Entonces lo que yo veo es que tiene un final cantado. La idea es hacer una investigación parcial, hoy confirmada por Freeman, que no le va a investigar a nadie más, que no va a investigar nada del 2013 para atrás, como si Messer y sus millones hubiesen aparecido solo en 2013, ¿verdad? Y que esa es la línea de investigación. Bueno, ¿y cómo va a terminar eso? En un informe. ¿Y qué dice la Constitución y la ley? Que si sugieran hechos que pudieran constituir delitos, entonces tienen que entregarle a la Fiscalía. Pero en este momento ya hay una carpeta abierta, es más, hay una orden de captura contra Messer. Entonces pregunto yo, ¿cuál es la misión de la comisión? ¿Y ahora quién seguir en vacaciones? Todo el Congreso va a estar cerrado. Bueno, entonces, y ahora ya se lo menciona a Freeman como candidato a presidente de la Junta por el oficialismo. Entonces yo creo que esta comisión le está dando una gran visibilidad y yo tengo derecho a pensar, y vos que tenés una visión más amplia, es muy llamativo que solo se enfoque ahí, en el líder de este movimiento para probar los vínculos comerciales con alguien que es un delincuente internacional. Ese es el objetivo. Muy bien. ¿Por qué no dicen una palabra de lo que pasó antes? ¿Por qué? Segundo, si esto es así, entonces yo te pregunto también, ¿por qué hay una foto que salió donde Messer está con Lula, o el único amigo de Messer es Cartes? Muy bien, es amigo de Lula, o sea, un hombre que llegaba muy alto, estamos hablando de un hombre que fue presidente de Brasil 2 veces. Claro, pero esta comisión no puede investigar a Lula, por ejemplo. Estoy de acuerdo, pero fíjate nomás qué fácil es decir que Lula, esa plata de Lavallato financió el PT. Cuando Lula se fue preso, nuestros amigos del Frente de Guazú hicieron un manifiesto público. Entonces, ¿por qué yo no puedo preguntar
decime una cosa, queréis, ¿por qué no investigaron dónde se fueron los otros 38 millones de dólares? ¿O es que algún dólar cayó para financiar a Frente Guazú, que es el aliado natural del PT? Porque este escándalo de Messer salta por Lavallato en Brasil y hoy Lula está preso. Y cayó el gobierno de Dilma Rousseff. Senador, por último, porque ya penosamente se nos acaba el tiempo. Hace casi 47 minutos que estamos hablando. Es que nos enganchamos, ¿verdad? Porque es un tema en el que yo trato que la gente, finalmente, yo creo que vos tenés una posición y yo también, pero que la gente saque sus conclusiones. Claro, ¿verdad? no, yo no tengo lindo, ninguna ¿verdad? posición sobre. Yo estoy tirando las cartas sobre la mesa y que por eso estamos invitándote, si no, no te hubiésemos invitado para escuchar la otra parte también, ¿verdad? Yo veo lo que hay en la mesa y a partir de ahí voy opinando. Sí, ¿verdad? pero ustedes pues son escépticos por naturaleza y eso ayuda a investigar. El periodista siempre es contrapoder. ¿Sabes? No, y está bien, y a mí no me molesta. El presidente Cartes, le digo presidente por una cuestión de respeto ya, ¿verdad? Sí, yo llamarlo. también siempre le digo así, ¿verdad? ¿Le dijo que llegó a hablar con Messer en estos días, en estos tiempos que estuvo prófugo? No, Porque eran muy cercanos. no. Nunca le Nunca mencionó. lo dijo. Nunca me dijo y nunca le pregunté, y en líneas generales él llegó a decir una palabra que yo utilicé, ¿verdad? La amistad no es un delito, ¿verdad? Todos tenemos amigos que han violado leyes, que han cometido problemas, que han estado borrachos, que han abandonado su familia. La amistad se mueve por otros canales, ¿verdad? Y mucha gente cuestiona que yo tenga una actitud tan firme, pero porque no conoce, que a mí me indigna la injusticia, porque yo recuerdo todavía cuando papá decía, bueno, cuando tocan un liberal, en aquella época, ¿verdad? Hay que defenderlo. Yo decía, papá, ¿verdad? En la época de Laíno, Fernando Era, el Acuerdo Nacional, y que se, y me decía, bueno, y entonces me contó el famoso cuento, creo que se le atribuye a Bertolt Brecht, ¿verdad? Vinieron por el negro, como yo no era negro, me callé. Vinieron por el judío, como yo no era judío, me callé. Vinieron por el coreano, como yo no era coreano, me callé. Vinieron por mí, me puse a gritar, no había nadie. Entonces, hoy, olvidémonos los actores. Si se hiciera una comisión para investigar a Federico Franco y fuera con responsabilidad o corresponsabilidad de otros presidentes, yo exigiría lo mismo. Entonces, a mí lo que me molesta es que una comisión política, integrada por políticos adversos, pretendan darle un cariz de objetividad y jurídico a una investigación que ya está abierta, porque la Fiscalía, que tiene los pantalones puestos, está viendo. Y también hablamos de justicia selectiva, porque vos y yo vimos allanamientos simultáneos en 15 locales en algunos casos, pero el teléfono de Petropar no sonó hasta hoy. Y yo te escuché muchas veces manifestar indignado, particularmente con Luis Barreiro, el tema, por ejemplo, de la baja del combustible, la compra del gas, la venta de 7 millones de litros en su momento, el cambio de cuenta corriente justo donde el marido tiene un banco. Eso hubiera sido un escándalo, pasó, ¿verdad? Y así te puedo decir las intervenciones en las intendencias también. Entonces yo creo que una parte del Poder Judicial, no todo, porque al resto le tengo mucho respeto y los conozco, trabajé con ellos en el Consejo, es funcional al poder, es la forma de sobrevivir, es una cultura. ¿Pero no es solo de ahora o es de No, siempre? de siempre. Cuando nosotros... Porque en el tema de los municipios sí se notó, ¿verdad? Que solamente el municipio de Ciudad del Este y el resto no. Eso nadie nos puede esconder, nadie puede decir, no, los otros estaban... Porque tienen serias irregularidades en los otros municipios, ¿verdad? Bueno, y hoy eso no quita que Ciudad del Este no lo tenga, pero ¿por qué no los otros 5 también? Muy bien, pero hay pocas valientes como vos que dicen todo esto. Y reivindico tu independencia de criterio. Pero hoy, por ejemplo, ya que se respeta la institucionalidad y no se quiere mandar señales equivocadas, el presidente se fue a saludar a la interventora. La lectura política es vengo a apoyarte, ¿verdad? Claro. Y claro, entonces, pero no sabía yo a Ciudad del Este desde que ganó, ¿verdad? Entonces yo, ahí es donde veo, como empezamos el programa tratando de hablar cuál es la... Yo creo que el Partido Colorado tiene una gran responsabilidad de responder a la ciudadanía paraguaya, no te hablo lo de los colorados. Yo creo que la dirigencia tiene la gran responsabilidad de sentarse en una mesa como estamos nosotros y suponete que mira, senador, yo esto te reclamo a vos, esto. Yo te decía, mira, Patricia, yo estoy de acuerdo y yo te reclamo esto. Bueno, ¿cómo arreglamos? Todo se puede arreglar, bueno, se debe arreglar. Es así. Senador, te agradecemos bastante por estar acá. Llegaste en medio de la lluvia, así que gracias por eso, senador. No, espero que te vayas bien y llegues bien a tu hogar. Al contrario, te mando un abrazo y saludo a Germán. Pido disculpas por las invitaciones recibidas públicamente, pero los viernes normalmente yo me voy al campo a visitar a mi madre y hoy la lluvia que me mojó al llegar me impidió ir a Caraguatay, entonces por eso pude asistir, porque los viernes
normalmente me voy al campo, ¿verdad? Y quiero terminar diciendo que cuando la gente defiende sus convicciones no debería ser más que un debate sobre ideas y sobre posiciones. Esto no es el fin del mundo. Yo estoy convencido, aunque nos duela, Patricia, que aquí a 4 cuadras el ciudadano a pie le importa un rábano lo que estamos discutiendo y no le cambia la vida. Lo que sí tenemos que hacer es unir al Partido Colorado y al pueblo paraguayo hasta que dentro de 5 años se discuta el próximo presidente y resolver salud, seguridad, educación y justicia, que son las grandes reformas pendientes. Muchas gracias, senador Enrique Riera. Nosotros hacemos una breve pausa. A la vuelta ya está con nosotros Camilo Suárez, que también, a pesar de esta lluvia, llegó hasta Noticias Paraguay. Volvemos enseguida. Bueno, ya está con nosotros Camilo Suárez, analista político y en los últimos 1 año y medio, periodista. No, que 1 año y medio. ¿Cuánto? 5 años. 5 años. Que estoy en la radio. Justamente esta noche estuve ¿En dónde estaba? Ah, claro que vos estabas en la 970. Yo empecé en la claro. 970 AM a la siesta. 5 años ya hace 5 eso. años cumplí en noviembre del año pasado, de la mano de Alejandro Domínguez, que había comprado, o sea, que él era el dueño de la 970. Sí. Cuando estaba consolidándome y empecé a tomarle el gusto al tema, Sí. compra Cartes el Grupo Nación Comunicaciones y allí yo presento mi renuncia. Claro. Eso fue en el mes de abril del año 2015. Pero ellos no te pidieron que No, no. el presidente renuncie. No, al contrario, me ofrecieron mejores condiciones de trabajo y yo le dije que por una cuestión de, para mí, de ética, no me parecía correcto trabajar en los medios de comunicación de un presidente de la República en funciones. Y le decía, no era nada anti-Cartes, sino que sea quien sea, si vos vas a trabajar en los medios de comunicación de un presidente de la República, tenés que congeniar con su proyecto político. Si no congenias con su proyecto político, primero que va a ser muy incómodo, porque aunque te digan que tenés toda la libertad, de todos modos va a haber algún tipo de cortapisas. La Y famosa si no, autocensura que Claro, los propios claro. periodistas queremos hacer, ¿verdad? no, yo renuncié, en abril renuncié, buenos términos, y nada, dije que ya nunca más me metía en esto. Estuve con Mina, después Mina me llama, En Radio 1000. Radio 1000 a la mañana, y después salí, finales del 2015, y dije, nunca más me meto en esto. Y allí me fui a Ñandutí. Y en Ñandutí desde principios del 2016 hasta ahora. ¿Te quedas con Sí. el periodismo o con la política? Si te dan a elegir hoy. No, yo no creo que sean incompatibles, lo uno con lo otro. Depende mucho. Para mí son casi incompatibles hoy. Depende Hacer periodismo mucho. libre. Por ejemplo, si vos estás militando dentro del PMAS o dentro de un movimiento de concertación y al mismo tiempo tenés micrófono, la gente sabe que vas a tener ese espacio exclusivamente Claro. para hacer campaña. No necesariamente para hacer exclusivamente, no. Depende mucho del rigor profesional con el que uno se maneje. Es lo mismo, yo soy sociólogo de formación. Ahora estoy también retomando la docencia universitaria. El fin de semana pasado terminé clases de docencia universitaria en una universidad pública y después se acercaban algunos estudiantes y me decían, mira, quedé gratamente sorprendido porque yo pensaba que vos ibas a venir a hablarnos de cuestiones de tu ideología, me decían. Y le decían, no, si vos vas a ser docente, vos tenés que presentar todas las opciones teóricas que el ramo desarrolla. Y después cada uno haga su elección. Entonces, cuando yo me manejo en periodismo también, digo, o sea, la gente sabe mi posición, sabe mi orientación, sabe mi pertenencia, pero eso no significa que yo no hable con todos los actores y que no le permita hablar. Incluso hoy, te digo, le entrevistaba al mediodía al ex senador Luis Alberto Wagner, con relación a lo que ayer planteaba la senadora Zulma Gómez en la sesión del Senado. Zulma Gómez, que hace una defensa de Cartes que yo decía, me parece que no escuché en los últimos tiempos una defensa tan bien estructurada, desde el lenguaje de barricada, de Cartes, incluso de algún cartista. Porque le escuchaba al senador Enrique Riera que él hace una defensa bastante institucional, por decir así, de Cartes. Claro. Pero Zulma Gómez le puso pasión y fuerza. Y yo decía, qué loco, una senadora liberal haciendo una defensa de Cartes mejor que los propios cartistas. Ya, pero no te olvides que una senadora liberal del sector del llanismo que Lo que siempre quieras. estuvo muy pegado al gobierno Lo que te decía anterior. es lo siguiente, yo entrevistaba a Luis Alberto Wagner, que es crítico a Zulma Gómez, y le decía a Wagner, déjame ser abogado del diablo, porque de alguna manera tenemos que contraponer las posiciones para que la gente que está escuchando al otro lado pueda sacar sus conclusiones. Zulma Gómez tenía un núcleo de verdad. Eso no significa que vos estés a favor o en contra, un núcleo de verdad. El núcleo de verdad que planteaba Zulma Gómez era lo siguiente. En esa confrontación con Friedman decía, yo soy senadora electa, a mí me votaron. Yo no soy una senadora que entró por el techo o por la ventana a la fuerza. Y hay un núcleo de verdad, nos guste o no nos guste. Zulma Gómez fue votada
sea lista sábana o lo que sea, pero también estaba en la lista sábana y no entró. Entonces, era el tema de la legitimidad de origen de cada uno de los senadores. Y vos podés decir, Zulma Gómez es vendida, cartista, todo lo que quieras. Pero incluso aquellos con los que vos adversás siempre tienen un núcleo de verdad. Y me parece que en el periodismo lo que tenemos que hacer es tratar de colocar eso y escuchar los argumentos de las diferentes partes. Escuchando los argumentos la gente puede sacar sus conclusiones. Ahora hablando de Zulma Gómez, hablando de Wagner, que tendrían que ser hoy oposición, ¿verdad? ¿Cómo ves la oposición? Estaba hace rato el senador Riera y decía, ¿cómo ves lo que pasa hoy en el Partido Colorado? Ahora mi pregunta para vos, que fuiste parte de un grupo importante dentro de la oposición, ¿cómo ves hoy la oposición? ¿Existe hoy oposición? Sí. Vos sabés que vengo planteando yo en diferentes intervenciones, análisis, el problema que tiene, el déficit que tiene nuestra estructura democrática, que es un déficit que tenemos desde el diseño constitucional de 1992, de manera agravada, no que antes no hubiera existido, pero de manera agravada con esta Constitución. ¿Por qué? Es una discusión mucho más profunda que nos la vamos a hacer ahora, que la Constitución, según mi entender, se inmiscuye demasiado en el ambiente privado, en lo que debería ser la vida privada de las asociaciones políticas. Eso lo que hace es reventar los partidos, y los partidos son simplemente estructuras electorales cooptadas por gente con dinero, con lo cual no hay confrontación política, programática e ideológica. Y hoy la oposición no está representada por los que formalmente son oposición. ¿A qué me refiero? Si vos me decís, ¿quiénes son oposición, Camilo? Bueno, según los resultados electorales, el Partido Colorado ganó. El Partido Liberal es oposición, el Frente Guazú es oposición, Patria Querida es oposición, Hagamos oposición, Cruzada Nacional es oposición, PDP es oposición. Pero uno ve de manera clara que el oficialismo va mucho más allá del Partido Colorado, pero no abarca todo el Partido Colorado. El oficialismo está compuesto por Colorado Ñeteté, una gran parte del Partido Liberal, y después aquellos partidos que entraron como tercer sector, de alguna manera tienen una contemporización cómplice con el gobierno. Renunciaron, capitularon su papel de oposición. ¿Quiénes hacen oposición hoy en día? ¿Quiénes ocupan el espacio de oposición? Para mí, dos actores: Honor Colorado y Paraguayo Cubas. Mucha gente se enoja conmigo cuando digo esto, y yo les digo, no es que yo esté de acuerdo ni con Honor Colorado ni con Paraguayo Cubas. Estoy tratando de ver objetivamente quién le contesta al gobierno. Y le contesta al gobierno Cartes, a través de sus representantes parlamentarios, sus dispositivos comunicacionales, y Paraguayo Cubas a través de sus acciones directas. El resto, Patricia, uno ve el Partido Liberal, que tuvo una muy buena votación, pero está desaparecido. No presenta una alternativa, no se contrapone. Y ya que está tocando el tema del PLRA, Efraín tuvo una buena elección, mira, si por poco le gana a Marito, ¿por qué no aprovechar ese caudal de apoyo y fortalecerse en todo este periodo como una verdadera oposición? ¿Qué pasó? ¿Por qué se apagó? ¿Pudo haber sido un golpe de decepción por no haber llegado a la presidencia? Yo no sé en términos personales qué le pasó a Efraín Alegre. Te hablo yo más que personales, como político. A eso te iba a decir. No sé personalmente qué le pasó, pero políticamente comparto contigo lo que vos decís. Nunca antes, desde 1989 hasta el día de hoy, la diferencia entre el candidato ganador y el candidato que queda segundo fue tan pequeña. Fueron menos de 4 puntos. Nunca, Patricia. Cuando ganó Andrés Rodríguez, ganó por un margen gigantesco. Cuando gana Guasmosi, gana por un margen mayor. Cuando gana posteriormente Raúl Cubas, reemplazando a Lino Oviedo, la diferencia era monstruosa. Nicanor gana con una diferencia grande. Lugo gana con una diferencia grande. Cartes gana por más de 10 puntos. Pero esta diferencia entre Mario Abdo y Efraín Alegre fue la más pequeña de todas. Sin embargo, se presentaba previo a las elecciones como la eventual mayor diferencia electoral en toda la democracia. Recordará vos que las encuestas le daban 30 puntos de diferencia. Sí. Sin embargo, terminó en 3,5%. Efraín Alegre, le gusta o no le gusta a gente que es crítica o adversa de Efraín Alegre, tuvo una muy buena votación, al punto que él, efectivamente, por la fuerza de los votos, debería de estar liderando la oposición. Así como lo fue en el caso mexicano, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador perdió varias elecciones, hoy es presidente de México. O sea, cuando muchos dicen Efraín es historia, yo no sé, no me arriesgaría a decir eso. Tampoco digo que va a ser candidato, simplemente digo, sí, tiene un capital político enorme que todavía está a tiempo de utilizarlo.
Pero por eso te consultaba, ¿por qué crees que hoy estás desaprovechando? ¿Qué es lo que políticamente vos podés notar que estuviste dentro de la oposición? ¿Por Dos qué cosas, no estás flotando dos cosas. eso? Lo primero, que el Partido Liberal, así como el Partido Colorado, en realidad no es un partido, es una confederación de liderazgos particulares que no están en un mismo espacio político a partir de una coincidencia programática, sino que a partir de coincidencia de fuerzas. Porque vos, por ejemplo, vas a ver un caso paradigmático, reforma tributaria. ¿Quién tiene que pagar impuestos en Paraguay? ¿Quién no paga impuestos en Paraguay? Vos vas a ver que va a haber algunos colorados con posiciones más progresistas que muchos liberales que tienen posiciones mucho más consecuentes con la línea oficial del gobierno. Entonces, ¿cómo que se cruzan? Entonces, Efraín Alegre no tiene un partido sólido para poder dirigir. No reconocen su autoridad de manera efectiva porque sus parlamentarios hacen lo que quieren. Pero también en el Partido Colorado nadie reconoce la autoridad de Pedro Aleana. Pero también me parece que hay un elemento más fuerte en el fondo. El gran problema es que durante el año 2017 se da esa confrontación tan fuerte en la política, en toda la sociedad paraguaya, el tema de la enmienda. Y Mario Abdo Benítez supo aprovechar muy bien esa crisis y quedó como aquel que le enfrentó directamente al patrón del mal, como suelen decir. Y Efraín Alegre quedó como aquel que le hacía de segundón. Marito supo polarizar entre él y Horacio Cartes. Sí. Y cuando se hubiese polarizado en su momento entre él y Efraín, que era su potencial futuro contrincante, que resultó ser finalmente su contrincante. Pero Efraín nunca pudo levantar un proyecto de confrontación con Mario Abdo. Y creo que hasta ahora están confundidos, porque el Partido Colorado tiene una dinámica desde la caída de Stroessner hasta nuestros días que consigue envolverle a toda la sociedad paraguaya en su conflicto. Hoy en día, por ejemplo, si vos sos crítico a Mario Abdo, estás vendido al cartismo. Si vos cuestionás alguna decisión gubernamental hoy en día, Cartes te paga. Entonces los liberales están como que con complejo de culpa y no se animan a presentar un proyecto alternativo a Mario Abdo. Imagínate vos que presentan en estos días el proyecto de reducción de tarifas, que es un tema que hay que discutirlo. Nicanor Duarte Frutos, que hoy es solamente director de la EBI, y digo solamente porque no ocupa un cargo político, en el sentido de la disputa política, sale y descalifica, pero de un saplé, a todo el proyecto de la oposición. ¿Alguien salió a contestarle? Nadie. Silencio, mutis por el foro. Y Patricia, yo le entrevistaba hoy a Leo Rubín, que fue candidato a vicepresidente, y Leo me parece que pisaba el palito de Nicanor tratando de contestarle a Nicanor, y yo decía, pero la cuestión acá es la siguiente. Nicanor dice que el proyecto de la oposición es demagógico y oportunista. Descalifica a Efraín, a Lugo porque ya estuvieron en el gobierno. La pregunta es la siguiente, los argumentos técnicos para decir que esa propuesta es demagógica, ¿cuáles son? Y del otro lado, ¿cuáles son los argumentos para decir que no es un proyecto demagógico? Como que la oposición está con complejo y no quiere contestarle al gobierno porque tiene miedo que se le acuse de ser cartista. El cartismo consigue polarizar todos los ámbitos de la vida, que incluso en nuestro medio, en el medio de la prensa, como que los periodistas todavía están dentro de esa dicotomía. Si sos crítico a Marito, sos cartista. Y si no sos crítico, sos Mario Abdista. Existe. Hay un problema de no traducir la nueva situación. Yo digo, muchos colegas, ahora puedo decir colegas, que me decían a mí, el periodismo es básicamente contrapoder. Hoy no se animan a hacer contrapoder. Callan, por ejemplo, lo que pasa en Petropar. No dicen nada. Si vos te fijas, Patricia, el gobierno de Mario Abdo en las últimas semanas, en menos de un mes, tuvo por lo menos 4 episodios dramáticos. Dramáticos. El asesinato de una mujer joven de manos de un narcotraficante en la agrupación especializada. La quema en Ipejú, que fue tomada por un grupo narco por horas y la policía miró atónita desde lejos. El EPP con una incursión, la fuga de 2 jefes narcos de la agrupación especializada. ¿Qué respondió Mario Abdo Benítez hace 2 días atrás en Caguazú cuando le preguntaron a los colegas? Y esos son... Enfrentamiento entre narcos, creo. Guerra de narcos. Un presidente de la República que por lo menos mienta y diga, vamos a perseguir a los culpables, no vamos a dejar impune que dé un mensaje de el Estado no va a permitir que grupos irregulares se apropien de esto.
Si no hubiera sido un gobierno como el de Mario Abdo, colorado, hace rato el Parlamento se convocaba a pedir por lo menos interpelación a algún ministro, como mínimo. Hoy ni siquiera está el ministro del Interior y nadie le cuestiona al ministro del Interior, nadie dice nada. Porque vos sabés que decía un pensador, decía, el pasado como justificación y el futuro como escapismo. Como Cartes está tan presente y produjo tanto daño a la sociedad paraguaya, uno de los grandes favores que tiene Mario Abdo en este momento es Cartes. Cuanto más Cartes aparece en escena y cuanto más salen a defenderle, más Mario Abdo se blinda y evita que se le critique. Porque es tanto el temor al resurgir de un poder de Horacio Cartes, que está allí nada más, que todo hay que perdonarle. Ahora, el hecho cuando vos decías de que hablabas ya de la interpelación al ministro, en este caso del Interior, porque todos los 4 sucesos que me comentaste tienen que ver con la tarea del Ministerio del Interior de prevenir, en este caso, que ya no se pudo hacer. El hecho que ya no estén interpelando al ministro tiene que ver ya con un acuerdo ya es que está esperando el cartismo con Añetete para no generar ningún tipo de malestar profundo, mirando ya la unidad. O sea, no le vamos a llamar al ministro del Interior porque estamos nosotros en negociaciones para ver si logramos unirnos. Cuando vemos que ya no hay posibilidad con Marito, ahí vamos a empezar a hacer. Puede ser un periodo de gracia también de parte del cartismo. Mira, yo viendo la evolución del Partido Colorado desde el 89 hasta ahora, desde el 93 hasta ahora más precisamente, uno puede ver ciertas regularidades y recurrencias que se repiten. Yo no creo que sea posible la unidad dentro del Partido Colorado. Es imposible. Es un imposible estructural, porque la unidad en el Partido Colorado se da en base al manejo de los negocios, no en base a un consenso político de la ocupación de cargo en la Junta de Gobierno. Es el teatro que esconde realmente los elementos que podrían facilitar la unidad. La unidad es el manejo de los negocios, y los negocios son escasos, no son enormes, no son interminables, no hay tanto. Cartes tiene un modelo de reemplazar al Estado por la apropiación privada directamente, alianza público-privada. El aeropuerto casi enajenaron. Mario Abdo representa a la antigua burocracia tradicional del Partido Colorado, que dice, no queremos privatizar nada, queremos nosotros manejar la empresa pública, y nos quedamos con las comisiones del contrato público, darle a los empresarios amigos y compañía. Lo que a mí me parece es que se está produciendo, y voy a utilizar una figura metafórica, se reedita lo que era anteriormente la Guerra Fría. La Guerra Fría era una guerra donde no había una confrontación directa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, post Segunda Guerra Mundial, donde se podrían producir algunos enfrentamientos en tierras alejadas de las metrópolis, pero nunca de manera directa. Un ejemplo de confrontación indirecta hoy en día, política internacional, Siria. En Siria se está dando, y no se está dando al mismo tiempo, una guerra entre los Estados Unidos y Rusia. Tanto los rusos como los norteamericanos están allí, pero no confrontan entre ellos. Hacen que otros hagan de masa de maniobra para confrontar. ¿Por qué? La Guerra Fría lo que hace es tratar de marcar la mesa de negociaciones a ver con qué me quedo yo y con qué vos. A mí me parece que el no interpelar a Juan Ernesto Villamayor no es un gesto de buena voluntad, sino que es la medición de las armas a utilizar para ver hasta dónde llega el otro. Por ejemplo, a mí no me parece una coincidencia que haya llegado el receso parlamentario sin que Cartes declare ante la Comisión de Investigación de Messer. Los rumores son cada vez más fuertes que desde el propio entorno directo de Mario Abdo Benítez le mencionan al hermano, a Benigno López, que es uno de los que está operando para decir, señores, hasta aquí nomás la apriete. ¿Por qué? Porque si aprietan un nivel más, ellos también tienen elementos para liquidarnos a nosotros. Acordate, Pati, que el gobierno de Mario Abdo tiene demasiados vasos comunicantes con el cartismo. ¿Cuántos hombres, y digo hombres, cuadros de gobierno hoy fueron cuadros de gobierno de Horacio Cartes? Y no estamos hablando de segundo nivel. Benigno López era un hombre de confianza de Horacio Cartes. No era el director de IPS. Que va a ser más de confianza de su hermano hoy que de Horacio Cartes. Pero decime una cosa, si se están jugando a matar y si la lucha es realmente sin cuartel entre Mario Abdo y Horacio Cartes, ¿cómo es que ambos comparten un mismo amor? Esa es la Guerra Fría.
¿En qué sentido te referís a Cartes? Me refiero a Benigno López. Pero y por eso te digo, Benigno López con su relacionamiento con Cartes. Exacto. Por eso te digo, ¿qué te hace pensar hoy que va a preferirle a Cartes y no a su hermano? No, es que él no le prefiere a uno o a otro. Él está en medio y es el que establece algún equilibrio para que no se tiren bombas atómicas de manera directa. Y cada uno tiene su forma de analizar, porque Enrique Herrera decía casi todo lo contrario, de que no le estaban pudiendo manejar, por ejemplo, a Rodolfo Friedman, por ejemplo. Posible de pedirle que baje un cambio, me decía en algún momento, porque hay sectores como los de Baqueta o Velar que quieren ablandar un poco, que son el ala blanda, porque Rodolfo lo consideran el ala dura de Añetete. Y decía, es imposible que Marito ni siquiera pueda con él. Entonces, por otro lado, vos me estás hablando de que sí está ablandando un poco Benigno, ¿verdad? No, pero mira que no se contradice lo uno con lo otro. No es que todos estén en una sola jugada. Claro. Voy a volver, disculpame que Diferentes tenga que salir, pero es digamos, el ejemplo más vivo al momento. En Siria, en este momento, hay varios grupos que responden tanto a los norteamericanos como a los rusos. Algunos, como se suele decir en el lenguaje coloquial, se fueron de mambo y están ultra radicalizados y no aceptan ningún control y quieren ir hasta la victoria final. Y otros dicen, bueno, vamos a jugar en equipo. No sería extraño que Friedman sea uno de aquellos que dicen, vamos a ir hasta el final, choque, patria o muerte venceremos. Y hay otros que dicen, Marito, vamos a un poco controlar a los muchachos. De hecho que existe hoy eso dentro de Añetete. El problema es que Mario Abdo no tiene ese poder, porque el origen mismo de Mario Abdo y su liderazgo es diferente a otros liderazgos. Mira, la democracia paraguaya tiene un movimiento cíclico, de un dirigente fuerte a un dirigente débil. Y cuando yo digo esto, un colega nuestro, Enrique Vargas Peña, dice que todos los que decimos esto estamos vendidos al cartismo. No, yo no digo que Mario Abdo sea débil por su carácter personal. Su carácter puede ser fuerte. La composición de fuerzas que le llevó a él. Su plataforma. Él Exacto. tiene una plataforma conformada por diferentes movimientos que generaron Colorado Añetete, muy diferente al del presidente Horacio Cartes, que tiene Honor Colorado, donde el único líder es él, y se conformaron solo alrededor de Honor Colorado, Además, no de varios Pati, movimientos. Decime una cosa. Juan Ernesto Villamayor era dirigente político cuando Mario Abdo Benítez estaba terminando el colegio. Juan Carlos Galaverna ya estaba sufriendo el exilio cuando Mario Abdo estaba en los Estados Unidos estudiando. O sea, detrás de Mario Abdo Benítez hay pesos políticos que tienen sustancia propia y existen por fuerza propia. Detrás de Horacio Cartes, todos aquellos que tenían algún tipo de fuerza propia fueron cayendo en desgracia. Ya cuando él estaba en el gobierno, Horacio Cartes tenía como unos 3 grandes caudillos regionales. Lilian Samaniego en Asunción, que pierde su poder cuando pierde a Analdo Samaniego. En Itapúa, Juana Fara, que pierde cuando pierde Encarnación. Y Zacarías Irún, que es muy debilitado. Y ahora que está Zacarías Irún tratando de salvarse él. Entonces Cartes tiene fuerza por él mismo, cosa que no es igual en el caso de Mario Abdo Benítez. Por eso es que Mario Abdo Benítez no puede simplemente, por un acto voluntario, levantarse un día y decirle a Friedman, tranquilízate muchacho. No puede. No es que no quiera, tal vez quiere, pero no tiene esa fuerza. Bueno, vamos a hacer nosotros una breve pausa. En instantes vamos a hablar del fenómeno, muchos le dicen el fenómeno Payo Cubas. ¿Qué opina Camilo Suárez de eso? Bueno, vamos a la pregunta que dejamos antes del corte, Camilo. Payo Cuba, ¿qué opinión tenés de él? ¿Te parece Mira, que la política que él está realizando, la forma de hacer eso? Vos sabés que a mí me parece mejor, antes que emitir una opinión, tratar de entender un poco el fenómeno. Y me parece que eso también responde a algún criterio de rigor analítico o rigor periodístico. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a adjetivar y calificar antes de entender de qué se trata. Y yo siempre suelo decir, si te da el médico, primero que te diga cuál es el problema y después adjetiva. Paraguayo Cubas es una muestra de ese fenómeno cada vez más mayoritario de la crisis de la política a nivel mundial. La crisis de la política a nivel mundial que presenta la antipolítica como aquello que se convierte en opción de las grandes masas. Mira que no es un accidente Donald Trump, Bolsonaro, Salvini en Italia, bueno, hay muchísimos, tanto en Europa, en América Latina, etcétera. Aquellos que vienen y le dicen a la sociedad, ¿saben qué sociedad? Siempre nos dijeron que teníamos que ser políticamente correctos, seguir todas las normas, seguir todas las reglas, y miren dónde estamos. Hagamos lo siguiente, como nada de lo que estamos haciendo funciona, hagamos todo lo antipolítico. Y hay como una emergencia de ese malestar de la gente que se ve reflejado o reflejada en ese antipolítico.
Paraguayo-Cuba está consiguiendo catalizar ese malestar social de una manera sorprendentemente rápida. Porque mira, en estos días la confrontación que tuvo con Blanca Ovelar, y Blanca Ovelar presentaba una crítica desde lo políticamente correcto, y yo esta podría coincidir con el planteamiento de Blanca Ovelar. El problema es cómo eso se decodifica allá, en la gente común y corriente, en la gente que va a terminar votando. Bolsonaro hablaba de pena de muerte, Bolsonaro hablaba de que los negros no sirven para nada, que las mujeres tienen que estar en la casa, y ganó las elecciones, porque enfrente tenía a aquel que representaba la política tradicional. Entonces, ojo, por eso es que a mí me preocupa que la oposición paraguaya, aquella oposición tradicional, haya capitulado a su papel de ser oposición y deje total y absolutamente abierto el espacio de oposición. Porque Paraguayo-Cubas es una incógnita, es una caja de Pandora. Puede salirte hacia la izquierda o hacia la derecha. El problema con ese tipo de apuestas es que es jugar a la ruleta rusa con la pistola en la 100. Yo no quiero arriesgarme a eso. Lo último que hizo con el tema de la línea 18. Con todo. Eso no era una cuestión popular lo que él hizo. O sea, se fue a trabajar o a defender intereses exclusivos de una empresa de transporte. Pati, ¿cómo se traduce eso en la gente común y corriente? Mira, ese senador, el único que está en la calle cuando no hay campaña electoral. La gente que está allá en su barrio sufriendo el rigor de tratar de llegar a fin de mes, sí, no escucha toda la noticia, ve la imagen. Y la imagen dice más que 1000 palabras. ¿Y cómo le calificas hoy a él? Le califico como una apuesta muy arriesgada. Si Paraguayo-Cubas consiguiera organizar un equipo político que le pudiera meter racionalidad progresista a su ímpetu, a su performance, creo que puede ser un actor político, pero fabuloso. Si no, y solamente se deja llevar por sus pasiones, por su ímpetu y compañía, es un peligro. O no le permiten avanzar y le van a tumbar por el camino, con cualquier problema. Sí. Desde plantarle droga, desde provocarle que se vaya a meterle tongo a alguien y que allí le procesen, o bien es cooptado por algún grupo de poder. Esperemos que sea lo primero. Bueno, hora de despedirnos, Camilo. Te agradecemos bastante por venir hasta con los estudios de Noticias Paraguay. Creo que paró la lluvia. Ahora ya no escuchamos, por acá arriba se suele escuchar cuando llueve fuerte. Cuando llegué recién escuchaba la lluvia, ahora solamente escucho a los gatos que están llorando allá, así que... Tenemos unos gatos acá nosotros. Orsinoli, que creo que es el director de programación, ¿es Orsinoli? Sí. Felicitaciones, la incorporación de los gatos le da calidad aquí para a la que veas que nosotros le seguimos a todos acá. Los para gatitos son parte de la casa ya. No somos 5 gatos locos, 6. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Gracias. Muchas gracias por seguir con Noticias Paraguay. Nosotros nos encontramos el lunes con el noticiero, pero ustedes sigan con la programación este fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao. Chao, Camilo.